Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Así que será un desafío mirar por qué el Señor le introdujo esto que ya había enseñado en otros contextos, por qué lo introdujo aquí. Cuando leemos la palabra de Dios, hay un principio de principios, llamémosle así, y es el que todo argumento y palabra debe ser entendido a la luz de su contexto. Sea este el contexto de ideas, es decir, de lo que se viene hablando, y como sabemos que hay personas que están frecuentándonos ahora último, y ellos mismos tienen deseos de acercarse a la Biblia, debemos entender que cada palabra o argumento en la Biblia tiene su contexto. Y su contexto, por ejemplo, de ideas. Usted debe preguntarse, ¿de qué venimos hablando aquí? Para saber interpretar el concepto que el Señor está aquí enseñando. Pero también hay un contexto que tiene que ver con el momento preciso que provocó estas palabras. Como le he dicho en los demás evangelios, el Señor habla de este tema, pero respondiendo a otras cosas. ¿Por qué el Señor trajo a colación lo del divorcio cuando está hablando de otras cosas? De manera que usted no solamente debe estar al tanto de cuál es el tema que la Biblia viene tratando para saber qué significa un texto, sino del momento preciso que provocó estas palabras y no otras. Es decir, ¿qué estaba pasando que llegó a provocar que el Señor dijera tal cosa? Esto se hace más importante cuando parece que algunas palabras o respuestas de Cristo no tienen nada que ver con lo que nos estaba enseñando, como es el caso de lo referente al divorcio. Por eso déjeme hacerle un repaso para que usted aprecie la conexión que existe entre lo que se viene enseñando y este texto. Así que esta parte es muy importante, o si no, usted no va a poder agarrar el texto de hoy con lo que venimos aprendiendo. Todo empezó por la crítica que nuestro Señor recibió por parte de los escribas y fariseos, que eran la clase religiosa de ese tiempo, porque el Señor recibía a los pecadores y con ellos compartía. ¿De acuerdo? Allí empezó todo. El Señor responde señalándoles la disposición que Dios tiene para salvar al pecador que es incapaz de hacerlo. Que la salvación del pecador incapaz requiere la asistencia de la gracia de Dios y un acto de misericordia, pero que tiene que venir este pecador en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. El Señor dejó bien en claro que esa era la causa que Él representaba, la salvación del pecador, y también le dice a sus discípulos que esa es la causa que ellos deben representar. Por eso les invita y les exhorta a hacer lo que sea necesario para salvar a los pecadores también, y en este caso los exhorta aún a invertir sus propios recursos, no escatimar sus recursos, con el propósito de que la gente pueda conocer al Salvador. Esto provocó la burla de los líderes religiosos que estaban esperando ahí agazapados cualquier palabra que el Señor dijera, pero el Señor los descubrió y les hizo ver que la burla que ellos le hicieron al Señor era más bien para justificar sus pecados, principalmente el pecado de la avaricia. Debido a que el problema no era superficial, no era un asunto que les causó gracia lo que el Señor les dijo, sino que el Señor estaba ministrando a sus corazones, lleva al Señor al principio del argumento. Él no se ha ido del tema. ¿Cuál es el principio del argumento? La salvación del pecador. Él vuelve, él está ahí. ¿Recuerda cómo empezó todo? A los pecadores recibe y con ellos come. Así que les está exhortando
por no ser sensibles al pecador. Pero además le está diciendo, ustedes no son sensibles al pecador porque aman la avaricia. Ese es su pecado. Pero el Señor no ha abandonado el tema de la salvación del pecador, de lo que Él está haciendo. De manera que así está hablando, y los líderes religiosos estaban airados con el Señor por su ofrecimiento de gracia para la salvación del pecador. Pues como vimos hace 8 días, su sistema de salvación por la cooperación de sus obras fue puesto en evidencia. Es de esta gente que Pablo diría años después: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero su celo no es conforme al verdadero conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo lo escribe así, pero el Señor ya los puso en evidencia. Él no ha abandonado el tema y dice: ustedes se airan conmigo por el ofrecimiento de gracia que estoy haciendo. Porque en lo profundo de ellos también estaba la idea de que el hombre puede hacerse su camino hacia la salvación. Quizás no completamente, pero quizá pueda hasta cooperar con Dios con sus obras para ser salvo. ¿Cómo es que ellos seguían pretendiendo que Dios siguiera actuando por las vías que conducían al Mesías, como la ley y los profetas, cuando el Salvador ya estaba presente? Porque ellos querían seguir estableciendo los principios de la ley de forma equivocada, porque es que el Señor no dio la ley para salvación. Pero porque ellos insistían en eso, porque insistían en que lo que el Señor predicaba era una anomalía, cuando el Señor ya estaba presente en ellos, y eso fue lo que vimos el sermón pasado. ¿Por qué seguían insistiendo en someter al pueblo a las sombras, tipos y promesas, cuando el reino de Dios ya había llegado en Jesucristo? Pero, como vimos, el Señor se adelanta a sus posibles objeciones, porque si ellos creían que el reino de Dios anunciado mediante el Evangelio desechaba la ley, ellos también deberían entender que en Cristo la ley es cumplida, que en Cristo la ley es satisfecha, pero que en Cristo la ley es vindicada realmente y puesta sobre sus discípulos para que ellos expresen si realmente están sometidos a su señorío. Así que el Señor no ha abandonado el tema de la salvación. En 8 días vamos a ver que los vuelve a tomar por lo de la avaricia, pero aquí está haciendo claridades de la salvación. Ahora, el Señor hace referencia a la ley y cuál debe ser el acercamiento real a la ley. Los fariseos no deberían pretender que todavía nada estuviera pasando y que el Señor Jesucristo no significaba nada, no. Él estaba presente, Él era el cumplimiento de la ley, era el cumplimiento de las sombras, la realidad de la ley, quien satisfaría la ley del Señor completamente. Pero, ¿por qué el Señor les habla así a los fariseos? Parecería contradictorio que el Señor les enseñe de la ley a precisamente los individuos que ganaron fama por celar la ley, por enseñar la ley, por salvaguardar la ley. ¿Acaso no eran los fariseos las personas que más practicaban la ley de Dios? ¿No eran los fariseos los que más celaban la ley de Dios? ¿No eran aquellos líderes religiosos quienes más presionaban para que otros hicieran lo mismo? ¿Por qué el Señor tiene que enseñarles de la ley? La verdad, hermanos, es que lejos de lo que pensamos de los fariseos, ellos no eran así. Se ganaron la fama de instruir, celar y presionar para que la ley fuera cumplida, pero el Señor aquí los va a desenmascarar. El Señor muchas veces los enfrentó y los descubrió. Descubrió su pecado y advirtió a los demás de su retorcida enseñanza.
la cual era solo un manejo superficial, estratégico y conveniente de la ley, pero que realmente desatendía el verdadero sentido de la ley. Lo que le quiero enseñar es que cuando piensen los fariseos, en aquellos que no creyeron, porque hubo fariseos que creyeron, cuando piensen los fariseos que no creyeron, no piensen que ellos celaban la ley de Dios, en cambio Cristo no. No se deje llevar porque los fariseos lo que celaban era su propia manera de ver la ley. Ellos celaron y enseñaron la distorsión de la ley que ellos creían, no la ley. Porque si hubieran enseñado la ley, el Señor no los reprende. Y si hubieran enseñado realmente la ley, encuentran a Cristo ahí. Pero ellos establecieron su propio sistema de pensamiento, supuestamente partiendo de la ley, pero la desviaron. El sistema desviado de interpretación de la ley es lo que usted conoce como judaísmo. No piense que el judaísmo es la enseñanza correcta de la ley de Dios. El judaísmo corresponde a la tergiversación tradicional judía de la ley de Dios. Así que el Señor los pone en evidencia, siendo que ellos se presentaban como el modelo de cumplimiento de la ley y se presentaban como sus guardianes más celosos. Parece raro que el Señor los haya reprendido precisamente por transgredir la ley. El Señor muchas veces los enfrentó y podemos rastrear cómo el Señor los reprendió por transgredir cada uno de los mandamientos, al menos de los 10 mandamientos. Miremos un repaso. Siendo que el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Dios, algo que ellos mismos decían creer, fueron reprendidos por el Señor por lo opuesto. En Juan 8:44 les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta no es una ofensa, esto es un diagnóstico. El Señor les dijo: ¿ustedes piensan que no tienen dioses ajenos? Aparte de Dios, les voy a decir algo. Ustedes son hijos del diablo y a él sirven. ¿Sí nota cómo dijo el Señor? Que conoce el corazón. Para afirmarle que en verdad ellos no adoraban a Dios, ¿no? Ellos no conocían ni siquiera a Dios, al Dios revelado en el Antiguo Testamento. El Señor les dice: ustedes son hijos del diablo. ¿Y cómo lo comprueban? Porque quieren hacer los deseos de su padre. Si fueran hijos de Dios, ¿cierto? Harían las obras de Dios y me hubieran reconocido como su hijo. Luego en los versículos Juan 8, 54 y 55 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero no le conocéis. ¿Sí notan? Él no está diciendo: ustedes están confundidos. No, ustedes no son hijos de Dios. Aquí hay algo. Este que es mi Padre no es su Padre. Ustedes no lo conocen. Ustedes no tienen Dios. Sí tienen Dios, pero no es el Dios de la Escritura. ¿Cómo iban a adorar a un Dios que no conocían? Aquí el Señor les dice que eran meros idólatras. Así que repasemos. Primer mandamiento: incumplido, transgredido, errados completamente. No solo se desviaron un poquito del primer mandamiento, sino que lo contradijeron completamente. Hijos del diablo. No dijeron: ah, mire, es que ustedes se han desviado. No, 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 hijos del diablo. Y no conocen al que es mi Padre. Téngalo por seguro. Segundo mandamiento: si el segundo mandamiento es adorar a Dios conforme Él lo ha establecido, usted sabe que esa es la esencia del segundo mandamiento, la adoración a Dios según Él ha establecido y no según las imaginaciones y representaciones de los hombres, que cuando el hombre quiere elaborar su propio culto a Dios, transgrede justamente el segundo mandamiento. El Señor les dice en Marcos 7:9:
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiere decir que el Señor acepta que estas personas se han inventado su propio culto. Era un culto tradicional, era un culto inventado por ellos mismos. ¿Y cómo lograron establecer su propia tradición? Invalidando el mandamiento, no honrándolo, cuidado. No piense que es que ellos eran tan celosos de la ley. No, hermanos, lo que pasa es que para establecer su propia religión o su propia tradición, tuvieron que invalidar el mandamiento. ¿Sí nota? Transgrediendo el segundo mandamiento del Señor. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué el Señor les está diciendo? Al menos vamos a ver si al menos oran bien. Tampoco. Lo suyo es pura parafernalia. Hipócritas. Se han inventado su propio sistema de oración, su propia manera de orar. ¿Sí ve? Están transgrediendo el segundo mandamiento. En Mateo 23:23 se les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer, diezmar, sin dejar de hacer aquello, justicia, misericordia y fe. ¿Qué le está diciendo el Señor? No, lo que pasa es que ustedes son tan estrictos guardando la ley. Es que ustedes se apegan tanto a la ley. No, está diciendo lo contrario. Ustedes han olvidado cumplir la ley. Es más, se han contentado con esas cosas externas de la ley. Ustedes no cumplen la ley, su culto de diezmo, su culto de ofrendas, sus oraciones, sus tradiciones. Todas ellas son una invalidación constante de los mandamientos de Cristo. Así que pasados por el segundo mandamiento de Dios, descalificados. Recordemos que el tercer mandamiento nos enseña a honrar a Dios, su nombre, sus atributos y sus obras. Y sabe, hermanos, siendo que el mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios, es decir, su persona, su nombre, sus atributos, sus obras, el Señor los reprende por blasfemos. En Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esa es la forma como se dirigieron a Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Le dijeron, tú tienes demonio. ¿Qué están haciendo? Blasfemando. Porque si el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tomaron a Cristo y le dijeron, demonio. Están blasfemando. En Lucas 11:15 dice, Lucas 11:15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora se metieron con sus obras. Cuando se estudia el tercer mandamiento, sabe que blasfemar el nombre de Dios es también blasfemar lo que Él hace. Y le dijeron, por el diablo echas fuera a los demonios. A lo que el Señor les sentenció, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas 12:10. ¿Y por qué se los dice? Porque ellos allí estaban cometiendo ese pecado de blasfemar contra el Señor. Ellos usaron el nombre de Dios en vano. Otra prueba, Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Sí ve cómo nombraron a Dios en vano? Ellos decían, Dios mío, pero no estaban dirigiéndose a Dios. Él estaba orando consigo mismo. ¿Qué significa eso? Tomar el nombre de Dios en vano, porque su intención no era orar a Dios, sino darse un aire de santidad delante de la gente. Pasados por el tercer mandamiento, ¿qué podemos decir? Descalificados completamente, transgresores del tercer mandamiento. Hablemos del cuarto mandamiento, donde usted puede decir, no, en cambio estos sí estrictos eran para guardar el cuarto mandamiento. ¿Sabe, hermanos? El Señor los enfrenta algunas veces
y se da cuenta que ellos ni idea saben de lo que es lícito o no hacer en el día de reposo. Ellos tenían una lista enorme de lo que es lícito o no hacer. Algunos estudiosos piensan que tenían más de 500 regulaciones añadidas a la ley. Pero cuando el Señor les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? En Lucas 14, ¿sabe qué hicieron? Dice, mas ellos callaron, no sabían. No sabían. Es más, reprendieron a los discípulos de Jesús por supuestamente transgredir el cuarto mandamiento y no lo estaban transgrediendo. Así que ellos, si usted los repasa por el cuarto mandamiento, se va a dar cuenta que ni siquiera ellos sabían exactamente qué era lo que exigía la ley de Dios, mandándole hacer a la gente cosas y prohibiéndole hacer cosas que deberían estar haciendo, como aquel que glorificó al Señor y fue criticado en un día de reposo. Hermanos, se nos iría el tiempo señalando mandamiento por mandamiento, así que esto lo voy a hacer rápido. Ya miramos la primera tabla. La primera tabla de la ley. Usted puede decir que los fariseos eran celosos en guardar la ley, que eran los guardianes de la ley. No, hermanos. Quebrantaron cada uno de los mandamientos de la peor forma. Pero vamos para la segunda tabla. El quinto mandamiento también fue transgredido por ellos. Marcos 7, 11 al 13. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes son transgresores del quinto mandamiento. Ustedes, por poner una tradición, quebrantaron el quinto mandamiento. El sexto mandamiento dice no matar. En Lucas 11:39 el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiéis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Les llamó rapaces como los lobos, es decir, asesinos. Sí, supuestamente decían no mate, ¿verdad? Y en Mateo 5:22 les dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Sí, es muy probable que ustedes no hayan derramado sangre literalmente, pero al odiar a la gente se han hecho homicidas también. ¿Nota? Así que sexto mandamiento transgredido también. Si habláramos del séptimo mandamiento que nos enseña a honrar la institución del matrimonio, la pureza, en Mateo 5, 27 y 28 el Señor señala, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué se los diría a ellos? ¿Por qué se los diría? Porque ellos estaban en esa conducta, transgrediendo también el séptimo mandamiento, y en esto comprueban su maldad, que cuando encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio, solo llevaron a la mujer para ser apedreada y no al hombre, porque ellos se identificaban era con el hombre, ¿verdad? Tapando su propio pecado, pero queriendo que el castigo le cayera a la mujer. ¿Sí ve su manera de guardar la ley? No eran tales guardianes, no representaban la ley de Dios, eran celosos de sus tradiciones, de su manera amañada de ver la ley. Y apunte esta acusación, Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La palabra inmundicia aquí se usa en otras partes de la Biblia para señalar pecados sexuales. Así que, hermanos, esta gente se la llevaba, ¿no? El octavo mandamiento, que hablaba acerca del robo, ¿verdad? Recuerden la acusación del Señor en Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El Señor está acusando de que ellos robaban a las viudas, directamente les dijo. El Señor no hubiera hecho una acusación si no fuera cierta. Octavo mandamiento, ¿qué podemos decir? Transgredido también.
El noveno mandamiento es el mandamiento que reprende la mentira, el falso testimonio. El Señor en Mateo 23-28 les acusó de hipocresía. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor les dice entonces, ni siquiera el noveno mandamiento, que es el de la honra, el de la verdad en sus corazones, ustedes son unos hipócritas. Si habláramos del 10º mandamiento, que es no codiciar, recordemos lo que Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Hermanos, cualquier cosa que enseñó el Señor, ellos se encargaron de transgredirla. Pero ¿cómo se presentaban? Como los protectores de la ley, como los instructores de la ley, como quienes celaban la ley. Y entonces cuando llega Cristo, ¿verdad? Como que plantearon el asunto así. Tú dices cosas que atentan contra la ley que nosotros estamos guardando. Lo que el Señor lo está desenmascarando diciendo, ¿cuál ley? Yo vengo representando la ley. Yo no vine a transgredir la ley. Yo vengo a proclamar el evangelio. Pero es que note, si ustedes hubieran entendido la ley, hubieran llegado a mí. Si ustedes hubieran entendido la ley, no tendrían conflicto con lo que yo estoy haciendo. Porque ni siquiera la ley fue puesta para salvación. Ahora revísenme muy bien lo que yo estoy hablando. Que cuando yo hablo, también vindico la ley, que fue lo que miramos hace 8 días. La ley y los profetas van hasta Juan. Desde ahora el reino de Dios ha sido anunciado, pero también dijo el Señor, antes pasará el cielo y la tierra que una de las palabras de la ley. El Señor vindicó la ley realmente. Esta no es una clase para estudiar a los fariseos, sino para mostrar que es un peligro real el tropezar en el camino del Señor, sea por irse muy por debajo de los requerimientos divinos. ¿Cómo es irse por debajo? Presentando una obediencia parcial a la ley, una obediencia superficial, un discipulado externo meramente, asentado en las obras visibles, ese tipo de andar para mostrarse, para exhibirse, para atraer la mirada y la gloria de los hombres. Advierta ese tipo de desobediencia que se conoce como legalismo, que a veces consiste en procurar cumplir externamente con las demandas de Dios, pero no con su sentido interno, con su espíritu, con su esencia. Pero este texto también nos enseña que es posible pretender presentar una obediencia al Señor, pero yendo más allá de lo que Él mismo estableció. Le estoy mostrando en la vida de los fariseos que esto fue una realidad. Generalmente pusieron la ley con demandas, se fueron muy por abajo. Y otras veces se fueron por arriba, exigiendo cosas que ni siquiera Dios mandó, procurando establecer una obediencia más allá de lo que Dios ha establecido, y llegando a olvidar el mandamiento para observar esas regulaciones añadidas. Con estas palabras el Señor reprende a los fariseos, con las palabras del versículo 18, que ya vamos a entrar a lo del divorcio. Con estas palabras lo que el Señor está haciendo es reprender a los fariseos que supuestamente ganaron fama por cumplir y enseñar la ley, pero no era más que falsedad. Ellos no amaban a Dios, no amaban la ley del Señor. Meditaban en ella, pero para hallar ese sentido que se acomodara a su pecado y promocionara su orgullo. Qué horrible una religión así. Ir a las fuentes de agua limpia de la palabra del Señor, para hallar ese sentido que se acomode con el pecado de uno y promocione su propio orgullo. ¿Es eso posible? Mira a los fariseos. Eso es posible. Ahora vamos al caso del divorcio. Ya hice una introducción, no es la introducción del sermón, no, tranquilos. Dije que es una introducción para entender estas palabras, que no es tan distinto, ¿saben?
Y aquí está el ejemplo que el Señor pone para desenmascarar ¿qué? Que ellos no eran celosos de la ley, que ellos buscaron en la ley cómo acomodar su pecado y promocionar su orgullo. Y es el ejemplo que el Señor les trae en el versículo 18. Lucas 16, 18. El que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Aquí estamos hablando del divorcio o repudio, como se le llama en este texto. Siendo que en la Biblia el matrimonio es una orden y la voluntad de Dios para el que desea abandonar la soltería, el divorcio no está a la misma altura del matrimonio. El matrimonio es una orden y voluntad de Dios para el que desea abandonar la soltería. En cambio, el divorcio es una concesión o permiso especial solo bajo ciertas causas y para la protección de la víctima. ¿Ya entiende cómo razona la Biblia? Mucho ojo con esto. Nunca se puede decir que el divorcio es una institución divina. No, el matrimonio es la institución. El divorcio corresponde a una concesión o un permiso divino solo bajo ciertas causas y para la protección de la víctima. No hay que equiparar una orden con un permiso. No hay que poner al mismo nivel un mandato que expresa la voluntad moral de Dios con un permiso por causa de la debilidad del ser humano, como lo es el divorcio. Esto podemos verlo claramente como la palabra de Dios se refiere a ambas cosas. En Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire cómo se expresa la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Por tanto, no dice, les permite, no, dejará el hombre, ¿sí? Se unirá, serán. Mire los términos del matrimonio. Pero escuche en Mateo 19:8 los términos del divorcio. Aquí son palabras de Cristo, Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:18. Note las consideraciones. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, bueno, Moisés obviamente es Dios, ¿no? A través de Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, y mire la aclaración, pero en el principio no fue así. ¿Sí ve los cuidados que hay? Usted no puede decir que es igual una cosa que la otra. La razón del por qué el Señor trae esto a colación con los fariseos es porque supuestamente los veedores de la ley y sus guardianes más celosos empezaron a afirmar que un individuo podría divorciarse por cualquier causa, hasta simplemente por gusto. ¿Sí ve? De ahí vamos allí. Como la ley dice, mire dónde se toman, Deuteronomio 24:1, de ahí parten ellos, que dice, Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces ahí está la ley, ¿verdad? La ley que es de Dios, que es santa, que es buena, que es venida de Dios con un propósito bueno. Pero ellos miran esta ley y dicen, oh, cuando alguno toma una mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, se podrá divorciar de ella, le dará carta de divorcio. Entonces empezaron a acordar qué cosas consideraban una indecencia de la mujer para poderse divorciar. Esto fue un festín para los fariseos, que se pusieron a escarbar en cualquier lugar para encontrar causales válidas para llegar a divorciarse de su mujer. Hay un documento judío del tiempo de Cristo que afirma que si una mujer
es mala cocinera, eso es un asunto indecente. No estamos diciendo que eso sea verdad, pero mire el asunto, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Ellos reciben de la misma ley la orden del matrimonio. La misma ley concede permiso para el divorcio por causa indecente. Y en lugar de establecer toda una teología de la familia, establecieron toda una teología para ver por qué causas se divorcia de la mujer. Así sea por su apariencia física y por lo que fuera. Fue un festín para ellos. Ahí usted nota la mala intención con la que ellos se acercaron a la ley del Señor. Esto era un ejemplo que el Señor les dijo, mire, ahí se lo pongo, para que me digan a ver cómo es el asunto, ¿verdad? Supuestamente los veedores, los guardianes de la ley. Y usted nota esta mala intención en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ah, ¿sí ve? Lo que tenían ellos en mente. Era una trampa. Era una pregunta con letra chiquita para sorprender al Señor. ¿Qué tenían en mente? ¿No? ¿Por qué no le preguntaron, Señor, ¿qué podemos hacer para restaurar nuestros matrimonios que se resquebrajan? ¿Qué cosa podemos hacer como varones para representar hombres como Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué podemos hacer para tener familias ordenadas? Ya que el mandamiento nos dice que dejará al hombre a su padre y será una sola carne. ¿Qué podemos hacer para mirar la obra de Dios? No. ¿Cuál fue? ¿Es lícito divorciarse por cualquier causa, Señor? ¿Cuál era su práctica? Lo que debe ser entendido aquí es, note usted con quién estaba tratando el Señor. Ellos preguntan de acuerdo a su costumbre, que mostraba que en lugar de enfilar sus esfuerzos por preservar la institución del matrimonio, estaban buscando todas las maneras para justificar el divorcio. Así se acercaban a la ley. Solo se acercaban para mirar cómo acomodaban la ley a su pecado. ¿Qué respondió el Señor? Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Así que ¿qué está haciendo el Señor? Volviendo a hacer lo que ellos no hicieron, y era poner las cosas en su lugar y decir, bueno, vamos a hablar de la ley, muy bien, entonces yo les doy el verdadero sentido. Todo el que empieza el proceso de divorcio por cualquier causa, sin atender a las regulaciones que Dios nos dio, sino para justificar su pecado, adultera. Adultera. Sí, el Señor, ¿qué respondió el Señor con respecto al divorcio por cualquier causa? Que es un pecado. El divorcio por la causa que a uno le dé la gana es un pecado. El divorcio porque no nos comprendimos es un pecado. El divorcio por la incompatibilidad de nuestros caracteres es un pecado. El divorcio porque me aburrí de usted es un pecado. El divorcio porque quebramos económicamente es un pecado. El divorcio porque no pudimos con los hijos es un pecado. Es un pecado el divorcio por cualquier causa. Si está regulado por la ley civil, pero es un pecado. Es un pecado. El divorcio no es un pecado siempre, pero es un pecado por cualquier causa. Si en esta condición, ¿cuál condición? Divorcio por cualquier causa, una persona se casa con otra, él adultera y hace que la otra persona adultere. Si el divorcio se llevó a cabo por cualquier causa y no por las causales divinas, adultera tanto la persona que se divorcia
como la persona con quien ella se casa, el Señor les reprende con un asunto que al parecer era bastante obvio en ellos. Era andar buscando la manera de justificar sus concupiscencias. Es decir, ya me aburrí de esta, pero me gusta esta. Entonces voy a mirar qué cosa indecente, ¿verdad? Ah, te pusiste mal las sandalias, qué indecencia, divorcio. Pero lo hacían ¿para qué? Para justificar sus concupiscencias y lascivias, y entonces buscar la manera de repudiar a sus mujeres para unirse con las que querían, y además eso lo hacían ellos y así enseñaban al pueblo, empujándolos a desobedecer al Señor. Porque si mi maestro de religión lo hace, entonces eso debe ser que es lícito. Así el Señor los desenmascara ante el pueblo, señalándole al pueblo, mire, esos son sus líderes. Supuestamente abanderan la causa de Dios, pero no tienen amor por las almas que se pierden. Mire cómo los arrojan a la desobediencia. Mire un botón de muestra, el divorcio. Mire eso. Mire el amor que ellos tienen por las almas. Ellos les están usando a ustedes. Ustedes son la carne con la que ellos se alimentan. Ellos no tienen compasión por ustedes, los están mandando a pecar. Estos líderes lo están arrojando a los pecados. Es más, se han puesto entre ustedes y su salvación, que soy yo. Ellos vivían para deshacerse del yugo de Cristo. Ponían sobre otros cargas que ni ellos llevaban, supuestamente para llegar a ser salvos, y murmurando del Salvador por recibir a pecadores por pura gracia, mediante la fe y el arrepentimiento. Eso sí estaba bien, me imagino. Pero perdonar a una mujer que se arrepentía de sus adulterios, eso estaba mal, ¿verdad? Eso estaba mal. Promover el adulterio en masa, adulterar y enseñar el adulterio a través de los divorcios ilegítimos, supuestamente sí estaba bien, pero recibir a una mujer que se arrodilló y con sus lágrimas enjugó los pies del maestro, eso sí era para reprochar, ¿verdad? Esa era la gente con que el Señor trataba. No amaban las almas de los hombres. Se interpusieron entre la gente y el Salvador, porque preferían que ellos obraran así fueran mal, antes de que ellos vinieran a arrepentimiento y fe a Cristo. Como ve, hermanos, no todo es lo que parece. Déjeme concluir con 5 asuntos, hermanos, con 5 asuntos que podemos derivar de esta enseñanza, lo que llamaremos sus usos. 1. Advierta el peligro tan real de la apariencia de piedad. Advierta, por favor, el peligro tan real de la apariencia de piedad. Ay, usted no puede razonar en este sermón así. ¿Qué tal esos fariseos? No, lo que quiero es que mire que esto ya le pasó a una generación de hombres. Esto es real. El peligro de aparentar piedad es real. Es real. Eso no está lejos de nosotros. Y aquí haga suya esta exposición. Aparentar piedad, fingir que uno es piadoso, actuar para otros, una actuación de piedad para otros, es algo que se puede hacer mientras se abrigan pecados indecibles y groseros. No piense que eso no se puede hacer. De hecho, le he mostrado que sí se puede hacer. Hasta usted puede tener reputación de piadoso, de íntegro, de santo, simultáneamente abrigando y practicando pecados indecibles y groseros. Eso no está lejos de nosotros. La apariencia de piedad existe. Si no existiera la palabra de Dios, no nos advertiría, como lo hace en 2 Timoteo 3, 2 al 5.
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque habrá hombres, resuma esto en un individuo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pablo está describiendo el decálogo, si se da cuenta. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Cómo es posible que todo eso quepa bajo una apariencia de piedad? No sabemos, pero cabe, hermano, cabe. Esto es tan real que ninguno puede pensar que es inmune. No se engañe con una profesión de fe falsa. No se engañe con procurar más lo visible que la obra del Espíritu Santo en su corazón. Ande por el camino de la apariencia de piedad. Ande por los caminos de actuar la piedad y verá que eso, primero, es un deslizadero. Está mal, pero es un deslizadero. Le voy a decir por qué. Porque la apariencia de piedad le gratifica a uno el corazón. Porque sabe, va a traer que la gente le diga qué bueno, qué bonito, cómo vive, qué bueno. Es ejemplar, le busque, le escriba, le pida consejo. ¿Y si ve cómo es un deslizadero? Porque usted se va a empezar a deslizar en ese pecado gracias a que la apariencia de piedad es atractiva. Se vuelve un fariseo. Un fariseo. Y esto es real, hermanos. Advierta el peligro tan real de la apariencia de piedad. ¿Usted piensa que un fariseo un día planeó, así por convicción, va a convertir en un hombre horrible, va a convertir en un ser lascivo, ladrón, blasfemo, desobediente a mis padres, pero voy a aparentarlo para... No, mis hermanos. Muchos de ellos lo hicieron y se empezaron a inducir sinceramente a través de una supuesta obediencia al Señor, y mírelos en la época de Cristo. Esto es verdad, hermanos. Cuídese de aparentar piedad. No le digo que cuídese de expresar piedad, porque la piedad se puede expresar, pero cuidado de aparentar la piedad. Segundo, considere el peligro del conocimiento bíblico en un corazón no regenerado. Considere el peligro del conocimiento bíblico en un corazón no regenerado. Siempre he asemejado el conocimiento bíblico en un corazón no regenerado a un loco desquiciado con una ametralladora. Ay, hermano, imagínese un loco que duerma mal, que ese día se levante violento y se le ponga una ametralladora en la mano. Hermano, son todos los peligros del mundo resumidos en un momento, ¿no cree? Ese hombre, como sea, va a ser mal. El conocimiento bíblico en un corazón no regenerado es así de peligroso. La palabra del Señor en Colosenses 2, 18 y 19 le señala como un individuo vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una hinchazón, una enfermedad, ¿no? Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de Cristo. La palabra de Dios le habla feo a esta persona, a estas personas, vanamente hinchado por sus propias mentes carnales. Gente que piensa que atesorar conocimiento bíblico en el intelecto es suficiente. Hermanos, el conocimiento bíblico en corazones regenerados, no regenerados, es muy peligroso. Eso es darle herramientas al diablo. En 2 de Pedro 3:16 dice el apóstol Pedro, hablando de los escritos de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
puede tener conocimiento, pero como llega a un corazón no regenerado, usted empieza a torcer. ¿Y qué dice la Biblia? Eso lo hará para su propia perdición. Por eso también el apóstol en 2 Timoteo 2:14 dice, y a los creyentes, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Ve? ¿Qué hace el conocimiento? Si usted usa el conocimiento, ¿para qué usted quiere aprender? ¿Quiere aprender para discutir? Dice esto, para nada aprovecha y es perdición para el que lo escucha. ¿Sí ve? ¿Usted para qué quiere conocimiento? Yo espero que usted quiera conocimiento para practicar, no para discutir, para saber cómo discutir. Tercero, cuídese de las miles de maneras en que el corazón buscará salirse debajo el yugo de Cristo o debajo del yugo de Cristo. Cuídese de las miles de maneras en que su corazón buscará salirse del yugo de Cristo. Le hice un repaso de cómo actuaron los fariseos en cada mandamiento. ¿No cree que es un buen ejemplo para nosotros de lo que es capaz de hacer nuestro corazón? Andar buscando las miles de maneras para no obedecer el yugo de Cristo. A veces hablo con distintas personas y me asombra la capacidad de que se les haya enseñado de razonar así. No entienden ni siquiera su doctrina, no la entienden, pero sí saben las 2 o 3 maneras de interpretar ese texto. ¿Ya? Entonces, pastor, es que tengo una pregunta. Para usted, ¿qué quiere decir este texto? Sabiendo que, mire, pum, 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 entonces ya se saben las maneras de salirse. Yo digo, ¿para qué quiere aprender? Lo que está buscando es, ¿qué? ¿Que yo me le añada una de sus objeciones? Hermano, la gente a veces escucha un sermón y está buscando la manera de decir, no, pero yo leí un libro que decía otra cosa. No, pero yo aquí escuché tal otra. Pero eso no debe ser así porque tal cosa. O empiezan, hermanos, a pensar cómo eso no les aplica. Se me hace que el fariseo, en vez de estar pensando en cómo honrar el matrimonio, busca las miles de formas de cómo justifica el divorcio. La gente hace eso, hermano, más constante de lo que usted piensa. Cuando se enseña, por ejemplo, el Día del Señor, entonces en la mente empieza, no, pero es que, en cambio, no me diga que, ¿me hago entender? Fariseos, en lugar de dedicarse a mirar qué es lo que dice la Biblia del Día del Señor, buscan las maneras de cómo salirse del Día del Señor. Por ejemplo, esto es común entre los fariseos. Le llaman fariseo a uno que anda buscando la manera de cómo obedecer. En cambio, no se miran como fariseos, mirando las miles de formas que buscan de no obedecer. Y entonces le llegan a uno, entonces, pastor, si yo vivo lejos de la iglesia y tengo que coger bicicleta, eso es trabajo, ¿verdad? Y si me tomo una gaseosa antes de llegar a la iglesia en el Día del Señor, previo a que sudé porque me fui en bicicleta para la iglesia, bla, 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 bla. Fariseos. ¿Por qué no se esfuerza en procurar guardar el mandamiento y deja andar buscando las miles de maneras de cómo puede transgredirlo? Y a veces me canso de lidiar con estas personas. Porque es que no razonan a favor del mandamiento, sino razonan es desde las excepciones, desde el punto gris. Nuestro corazón siempre luchará, se incomodará, llorará para ser satisfecho. El yugo de Cristo pesa, hermanos, pero cuida el corazón. 2 Timoteo 2, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina se sufre. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
El yugo pesa, marca, hace surco en el alma. Advierta mirando a los fariseos que uno puede empezar a luchar con cada uno de los mandamientos y vivir para esquivarlo, aun cuando se cree celoso de la obediencia a Cristo. Cuarto, ejercite su entendimiento espiritual para acercarse a la ley de forma correcta. Ejercite su entendimiento espiritual para acercarse a la ley de forma correcta. La exhortación de 1 Timoteo 1:8 es muy útil, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que el texto nos dice que hay una forma legítima de acercarse a la ley y una que no lo es. Usted debe cuidar su corazón de no sorprenderse en procurar obedecer al Señor para ser aceptado delante de Él. Cuidado. Es una forma ilegítima. Usted debe advertir de cuidarse, cuidar el corazón de verse apoyado en la ley para su salvación, para su aceptación, para su justicia, como un pequeño sistema de acumulación de obras. Pero también debe vigilar su corazón de que no razone que ya que el hombre es justificado por la fe sin las obras, no tiene ninguna responsabilidad y empiece a andar sin el señorío de Cristo en su corazón. El buen uso de la ley es indispensable para no caer en ningún vicio fariseo, ya sea quitando o añadiendo, o modificando o usándola estratégicamente. La ley es para lo que es. No es para ser salvo, pero no por eso la vamos a desechar, porque también Dios la usa con otros propósitos. La ley es legítima, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y por último, nunca deje de ver a Cristo en todos los aspectos y usos de la ley. O si no, hermanos, ¿no cree que caeríamos en el mismo error de los fariseos, de no ver a Cristo en la ley? Nunca deje de ver a Cristo en todos los aspectos y usos de la ley. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin debe ser traducido como finalidad. La meta de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Cuando se acerque a la Biblia, procure con la ayuda del Espíritu Santo ver a Cristo desde las muchas vías que éste es presentado. Véalo en las promesas, véalo en las profecías de un Salvador que se cumplieron en él. Véalo en esas personas, objetos, situaciones que lo tipificaron. Véalo detrás de los sacrificios y esperanzas de los profetas. No deje de verlo cuando se acerque a las demandas perfectas de Dios para su pueblo. Cuando caiga herido por el incumplimiento de la ley, no deje de verlo como el Salvador y sustituto de su alma. Gloríese, si es un hijo de Dios, de tener un sustituto que cumplió por usted la ley y de tener un rey que lo carga con su yugo. Los fariseos nunca vieron a Cristo en la ley y perdieron la oportunidad de recibir el Evangelio. Pero usted hoy puede verlo por la fe. Demos gracias, hermanos, al Señor por su bendita palabra y que ésta prospere, hermanos, en nuestros corazones. Oremos.